Hola, bienvenidos a la materia de comunicación oral y escrita. Mi nombre es María Guadalupe Caballero Guillén y soy la docente que estará acompañándote a lo largo de esta materia. En este video estaremos platicando acerca de la sesión número 6, unidad de aprendizaje número 11, que consiste en hablar acerca de las buenas prácticas académicas que nosotros podemos tener para evitar algo conocido como plagio, de lo cual estaré platicándote en qué consiste y cuáles son las formas en las cuales nosotros lo podemos evitar. Para empezar, debemos de considerar y de recordar que, como en sesiones anteriores ya habíamos platicado, el plagio es esta mala práctica en donde nosotros copiamos información sin decir de dónde la estamos obteniendo. Aquí la idea es que por medio de citas textuales y de citas indirectas, nosotros podamos utilizarlas como un antídoto contra el plagio. La idea es que evitemos el plagio a toda costa y las citas son una muy buena herramienta para poder evitarlo. Así como también las referencias nos van a ayudar para hacer una guía práctica y así poder sustentar un escrito original cuando nosotros decidimos expresarnos de manera escrita. La idea de estas citas textuales o citas indirectas, además de las referencias, son algunos de los elementos que se utilizan dentro del formato APA, del cual ya estuve platicándote anteriormente. El formato APA lo que busca es cuidar los derechos del autor. ¿Pero qué son los derechos del autor? Vamos a considerar a estos derechos como darle el crédito y el respeto al trabajo de otras personas, normalmente investigadores, para que por medio del uso de la información que ellos estén presentando, nosotros podamos hacer uso de esa información, siempre mencionando de dónde lo sacamos. Esto nos ayuda primeramente a cuidar los derechos de las personas que ya tuvieron que hacer cierto proceso de investigación y que tal vez y seguramente les costó mucho el poder llegar a esa información. Y nosotros, en respuesta y en respeto a todo ese tiempo y esfuerzo que ya les significó el llegar a reconocer cierta información, debemos de citarlos y referenciarlos para que entonces se sepa de dónde estuvimos obteniendo esa información. Los derechos de autor vamos a conocerlos entonces como este reconocimiento que se le otorga, más bien que el Estado le otorga a todo creador de alguna obra. Pero ¿cómo vamos a entender cuál es el autor de un texto? El autor vamos a considerarlo como la persona que crea una obra, ya sea literaria o artística, y que esta obra muchas veces está en muchas formas en las cuales nosotros podemos apropiarnos de ellos. Sin embargo, no nos la apropiamos gracias a este derecho de autor. Además, vamos a considerar entonces qué es una obra. La obra es considerado como esto que el autor creó, pero a todo lo que las personas hagan se les considera como una obra, no precisamente. Una obra es considerada como una creación original susceptible de reproducirse por cualquier medio o cualquier forma. Por ejemplo, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos presentar una obra y las estaremos platicando en un momento más. Sin embargo, toda esta información y toda esta cuestión que los autores empiezan a crear, lejos de empezar a reproducirlo cualquier otra persona, tiene que citar de dónde lo obtuvo y tiene que referenciar con todos los datos que esto convenga. La vigencia de cualquier tipo de obra o la vigencia de los derechos de un autor son durante toda su vida y desde el momento en el que se muere hasta 100 años después. Sin embargo, hay obras que después de todo ese tiempo siguen teniendo estos derechos de autor y esto es porque empiezan a considerarse como algo importante para un grupo de personas en específico. Y entonces ya no dura para un lapso de 100 años, sino durante mucho más tiempo. Este es el caso, por ejemplo, hay muchos casos en este sentido, pero por ejemplo en el área de la filosofía encontramos a muchos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, etc. Todos estos autores han dicho diferentes cuestiones y han tenido diferentes pensamientos que en la actualidad, aún pasando mucho más de 100 años, ya que ellos existieron por lo menos unos 100 o 200 años antes de Cristo, imagínense cuánto tiempo ha pasado, sigue estando vigente los derechos de estos autores. Entonces, esto es porque se vuelve un tema muy importante para un grupo grande de personas, por eso se sigue respetando mucho tiempo después. ¿Cuáles son las obras
que protegen estos derechos del autor. Por ejemplo, las obras que tienen derechos de autor son, por ejemplo, las obras literarias, como pueden ser cuentos, novelas, mitos, leyendas, epopeyas, etc. Y también obras musicales que solo tengan literalmente la música, o también obras musicales que además de la música tengan también la letra. Por ejemplo, muchos compositores que han escrito canciones a lo largo de la historia, se les sigue cuidando esta parte de que la letra no puede ser utilizada a menos que se diga quién fue el autor. Lo mismo ha sucedido, y tal vez recordarás, que algunas canciones en algún momento son vetadas o son multadas porque el ritmo de la música corresponde a otro autor, sin embargo no se utiliza una cita o no se hace referencia con respecto a estos autores que previamente ya crearon esa canción. Entonces esto hace que tenga una penalización y tenga que pagarse por haber robado esta información. El plagio vamos a considerarlo como un robo. Entonces, por eso es que tratamos de evitarlo. Otras de las obras que están protegidas, por ejemplo, son las obras dramáticas. Hablamos de, por ejemplo, obras de Shakespeare, que es uno de los autores más reconocidos de todos los tiempos, que escribió géneros dramáticos. Es el conocido como uno de los más importantes de haber escrito. Una de las obras más representativas de este autor, por ejemplo, es Romeo y Julieta, que seguramente lo recuerdas. También encontramos a la danza como una de las obras que también deben de ser reconocidas y tienen que ser respetadas por los derechos de autor. Los pasos que puedan hacerse a partir de cierta música o de ciertos movimientos corporales, y entonces eso también debe ser respetado. Como esto también está la pintura, la escultura, la caricatura, la historieta, algunas obras arquitectónicas. Por ejemplo, en ciertas ciudades hay algunas obras o algunos edificios que están siendo, o que más bien forman parte de obras, y que si yo quiero representarlo literalmente como está en esta otra ciudad, tengo que respetar los derechos del autor y decir quién fue el que hizo esa obra arquitectónica para darle el reconocimiento que se merece. Así también sucede en las obras cinematográficas, por ejemplo en el cine. Aquí también debemos de tener mucho cuidado de no copiar una historia que ya se haya hecho previamente. A veces encontramos que en el cine hay algunas películas que ya existieron anteriormente. Esto sucede porque ya se le dio este reconocimiento al autor de las primeras obras y entonces se expresa que está basada en esta historia y entonces por eso se crea. Esa es otra de las características. Así como esto también sucede en los programas de radio y programas de televisión. Si nosotros tenemos, ustedes pueden ver en algún programa de televisión alguna dinámica, y si se registra como derecho de autor, entonces si otra persona decide utilizarla, tiene que pagar regalías por esta idea que se le ocurrió a una de las personas. Si no se hace eso, entonces de nuevo estaremos incurriendo en un delito. También esto sucede para programas de cómputo, fotografías, obras de arte que tienen que ver, por ejemplo, con diseño gráfico, diseño textil, obras de compilación, etc. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos considerar a diferentes formas en las que se hizo una expresión artística y que entonces debemos respetarlo y no copiarlo para poder respetar los derechos del autor. Espero que te vaya quedando claro toda esta forma y que no cometas este delito conocido como plagio. Tienes que tener mucho cuidado con las ideas que tú quieres presentar para que no incurras en este delito. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.